Estamos de regreso en CNN Chile Radio. Son las 11 de la mañana con 3 minutos y el viernes hubo Consejo de Gabinete con una invitada muy especial, que es la presidenta de la Comisión Asesora Presidencial, la Comisión Verdad y Niñez, que ha hecho una invitación a entregar testimonio. Soledad Larraín nos acompaña esta mañana acá en el programa. ¿Cómo estás, Soledad? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta Comisión Asesora Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad sobre violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del CENAME o en sistemas de cuidados alternativos privados, ese es el nombre largo, es una iniciativa del presidente Boric que ha estado trabajando, pero entiendo se le ha extendido el tiempo de sesiones, ¿o no? Sí, nosotros partimos trabajando, inicialmente el presidente hace el lanzamiento el 10 de diciembre para el Día Internacional de los Derechos Humanos. Recién la comisión pudo empezar a trabajar para tramitación de decreto, etcétera, el 27 de febrero. Y desde ahí hemos estado trabajando hasta la fecha, pero claramente la dimensión, que es un número que nadie se imagina, la cantidad de niños, niñas y adolescentes que pasaron por el CENAME en el periodo entre 1979, cuando se crea el CENAME, hasta el 2021, que es cuando se crean los dos servicios y que se va a prolongar hasta el 24. Son aproximadamente 700.000 niños, niñas y adolescentes. 700.000. Sí. Bueno, de ese número, obviamente, no todos fueron vulnerados en sus derechos. Hay un porcentaje, pero ese es el universo. Ese es el universo. Del 79 al 2021. ¿Y qué porcentaje se estima que han sido vulnerados en su derecho? Sabes que no queremos como adelantar cifras, pero hay estudios y hay algunos fallos. Por ejemplo, el fallo que acaba de hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al gobierno de Chile por la situación de la muerte de 10 adolescentes en un centro privativo de Libertad, donde plantean que todos los adolescentes que estaban en estos centros que eran de prisión alternativa, digamos, todos ellos fueron vulnerados en sus derechos, e incluso por las condiciones en que estaban los centros, o sea, fueron más allá. La Corte hizo una investigación y fue más allá del lugar donde murieron los 10 adolescentes quemados. Fue eso el año 2017, si recuerdan, que fue en Puerto Montt. Evaluaron otros centros y consideraron que todos los que estaban ahí habían sido vulnerados en sus derechos por las condiciones de vida, por el hacinamiento, por las condiciones de aseo, por la falta de atención en salud. Entonces es muy difícil establecer con exactitud cuántos son los niños, niñas y adolescentes que fueron vulnerados. Y también hay otro tema importante, que muchos de estos niños y adolescentes, sobre todo los que estaban en protección, porque nosotros vamos a ver niños en protección y niños y adolescentes infractores de ley privados de libertad, ¿no? Claro. Los niños que están en protección vivieron, y lo hemos hablado con ellos, digamos, porque trabajamos con las organizaciones, en un nivel de violencia totalmente naturalizado. Ya. O sea, ¿En esos centros? En los centros en general, digamos. En O sea, por centros. ejemplo, no sé, que no tuvieran lugar adecuado de aseo, que no tuvieran asistencia en salud. Muchos de ellos no tenían el derecho a la educación, no se ejercía, los niños no eran enviados al colegio. ¿Y cómo se puede avanzar, Soledad, con algo que fue tan sistemático, naturalizado, como tú dices, y que probablemente sigue ocurriendo? Sigue ocurriendo, o sea, bueno, han habido cambios importantes, o sea, pasamos de los hogares masivos de más de 150 niños, que imagínense lo que puede ser el control en 150 niños al intento hoy día de estas residencias familiares que no son más allá de 20 niños. Pero todavía tenemos deudas importantes, o sea, el gobierno de Chile, y este es un tema, no es del gobierno, el gobierno de turno. Yo creo que es importante que nosotros abarcamos un periodo
de que el Sename se crea en dictadura, viene la democracia y las vulneraciones siguieron también en democracia, incluso, digamos, con la Convención de Derechos del Niño, que fueron... Por eso te pregunto, sí. ¿Cómo la Comisión puede avanzar en establecer la verdad y eventualmente en reparar con algo que fue sistemático, naturalizado por tantos años? ¿Cómo van a diferenciar de los testimonios? ¿Cuáles van a ser los elementos como para poder establecer que el Estado violó los derechos, si es algo que parece que solo bastaba con ingresar a una de estas residencias de protección para vivir en un ambiente de vulneración de derechos? Bueno, yo creo que justamente visibilizar ellos hablan de violación sistemática de sus derechos, que el Comité de Derechos del Niño también señaló después de la muerte de Lisset Villa, cuando sí. dice el Estado de Chile, hay una estructura que permite la violación sistemática de los derechos de los niños. Eso fue el año 2018, que fue un fallo dramático, que realmente no tuvo el impacto que debería de haber tenido. Entonces yo creo que lo primero en ese sentido es el esfuerzo por visibilizar, porque y ahí hay un tema que los medios nos pueden ayudar mucho, hay un tema de señalar que las condiciones en que vivían los niños, las niñas y los adolescentes, no era una condición donde había respeto a sus derechos, o sea, donde tú no vives en situaciones de hacinamiento, vives con una violencia simbólica y violencia psicológica y física permanente, donde los niños que se portan mal no tienen visita. Una cosa es visibilizar y otra cosa es esclarecer, ¿cierto? Claro. Lo primero es visibilizar y después nosotros en los testimonios, porque con los testimonios se van a reconocer las víctimas, y va a haber, digamos, ahí es el rol de la comisión. Primero es el testimonio y construir esta verdad histórica, teniendo como base, y eso nos diferencia a otros informes, teniendo como base lo que plantean las propias víctimas y sobrevivientes. O sea, nosotros planteamos como el corazón de la comisión son las víctimas y sobrevivientes. Por eso es tan importante que asistan y que tengan confianza que su voz va a ser escuchada. Y después de eso, las víctimas pasan a ser calificadas por la comisión, donde hay criterios, digamos, para decir cuándo vamos a considerar que hubieron graves vulneraciones de derechos. Somos 7 comisionados, entonces tenemos que recabar todos los informes que alimentan, digamos, el propio testimonio, la calificación. Soledad, ¿y de qué forma se van a recoger esos testimonios? Esos testimonios se van a recoger de 3 formas. La primera de ellas, que a nosotros nos parece relevante, es presencial. Nosotros estamos desplegados en estos momentos en todas las regiones del país. Estamos por el momento en las capitales, pero esperamos, digamos, en la medida que asistan más personas, tener más personal y que más profesionales y poder recorrer todas las regiones. Tenemos, en este tiempo hemos estado seleccionando profesionales en todas las regiones, de las propias regiones, insertos en la región, que recojan los testimonios, y ha sido, no solamente generalmente son psicólogos, sociólogos, abogados, trabajadores sociales. Han tenido una capacitación, porque recoger un testimonio es distinto a cualquier otra intervención, o sea, no es una entrevista clínica, no es un tratamiento, sino que es como uno recoge el testimonio y permite que la persona se explaye sin inducir, digamos, ninguna respuesta. ¿El testimonio es totalmente anónimo? No, A ver. O sea, la persona lo hace con nombre y apellido, porque después nosotros tenemos que hacer la calificación como víctima. Pero es totalmente confidencial. Confidencial. Bueno, y puede ser online, porque me imagino que hay gente que prefiere también ese método a la hora de denunciar las vulneraciones que sufrió de niño. Sí, puede ser online. Incluso pensamos que en algunas regiones que es más complejo, digamos, poder trasladarse a la capital va a ser difícil, puede ser online. Y también está el hecho de entregar un testimonio.
para entregar el testimonio nosotros entregamos una pauta de la información básica que tenemos que tener para poder después avanzar en la calificación de las víctimas. Soledad, respecto a los hechos que han ocurrido dentro de nuestro centro y a lo que se puede denunciar efectivamente, los testimonios entonces no solo van a abarcar situaciones de abuso de carácter físico, por ejemplo, maltrato psicológico, etcétera, sino que también puede haber otro tipo de situaciones de violación de derechos, ¿no? Exacto. Puede haber lo que yo les decía, por ejemplo, privación de alimentos, claro, como castigo, que eso es castigo por algún tipo de conducta, sí, privación de visita. O, por ejemplo, que todo eso lo tenemos que tener claramente establecido. Muchas veces los niños se trasladaban a esta residencia, muchas veces por tema de pobreza. O sea, los primeros años, antes de la convención e incluso con la convención, situaciones de pobreza que eran señaladas como negligencia, digamos, los niños terminaban en hogares y nos han dicho a nosotros, a mí me sacaron porque éramos pobres nomás. Claro. Y entonces, incluso muchas veces, como no habían residencia en los lugares cerca, terminaban viviendo a 100 kilómetros, 200 kilómetros de su familia, y la familia que justamente lo habían separado por pobreza, tenía dificultades para ir a ver a los niños. Claro. Y entonces se señalaba que eran padres que no mantenían un vínculo con el niño, y de ahí incluso salen muchas de las situaciones de adopción que hemos estado conociendo. Claro, de adopción irregular, ilegal derechamente. Soledad, estamos conversando con Soledad Larraín, que es presidenta de la Comisión Verdad y Niñez. Hay un sitio web, hay que buscar en cualquier buscador Comisión Verdad y Niñez para acceder a este sitio donde las personas eventualmente afectadas pueden entregar su testimonio. Tú lo diste a conocer el viernes pasado en un punto de prensa. ¿Ha aumentado el interés de las personas por denunciar? Nosotros tenemos también estamos en Instagram, que lo abrimos recién, que es Comisión Verdad y Niñez, y ha sido tenemos muchas visitas, y por lo menos lo que yo estuve revisando el sábado, como 4 personas que decían, yo voy a ir a dar mi testimonio, o sea, yo quiero dar mi testimonio. Perfecto. Y sabes, perdona, algo que a mí me conmocionó mucho, porque nosotros hemos estado trabajando desde el principio con una agrupación de víctimas y sobrevivientes, que ellos se agruparon y se llaman Voces ex Sename, y han sido un acompañamiento realmente importante para nosotros, es decir, no pregunten así, no llamen así, o sea, desde su propia vivencia nos han orientado y nos han conducido como comisión cómo podemos llegar bien a las víctimas y sobrevivientes. Y que es lo que decía que vi en el Instagram, que habían personas que criticaban, decían, lo mismo de siempre, qué sé yo, y ellos decían, no es lo mismo de siempre, nosotros estamos ahí, nosotros creemos en esta comisión, es ahora o nunca. Entonces, también logramos hacer ese vínculo que ha sido bien importante. Soledad, y luego de concluido el informe, la recepción de los testimonios y que ustedes puedan sintetizarlo de alguna forma, ¿qué es lo que viene? Bueno, nosotros, como he señalado inicialmente, teníamos un plazo de 1 año que es absolutamente imposible de poder cumplir, porque estamos recién empezando con el tema de recibir los testimonios. Vamos a prolongarlo 1 año más, y ahí nosotros vamos a ir haciendo sugerencias en relación a los temas de reparación. Hablamos de reparación integral, que no solamente es la sugerencia que vamos a hacer. No pensemos solamente que puede ser pecuniaria, sino que, por ejemplo, atención, salud, educación. Muchas veces nos dicen, me gustaría que mi hijo pudiera estudiar en la universidad, por ejemplo. Ese tipo de beneficios está contemplado. Eso está pensado que nosotros vamos a proponer. Porque el tema pecuniario, la indemnización económica, es importante también de abordar. Claro, es importante. Dado que tal vez después de la calificación, si es que el trabajo de la comisión o esta iniciativa del gobierno no contempla en sí mismo una retribución económica, las personas afectadas pueden demandar al Estado. Claro, nosotros, la comisión tiene el mandato hacer propuestas. Nosotros no decidimos cuánto es la retribución, por ejemplo, económica.
Entonces, pero eventualmente podría pasar eso, ¿cierto? Podría pasar eso. Después, por ejemplo, hemos pensado tener alguna como garantía en el tema de vivienda, o sea, tratar de subsanar todas las privaciones que tuvieron producto de haber estado este periodo prolongado en estas instituciones donde no tuvieron educación, porque y incluso todavía, o sea, cuando los niños hay que inscribirlos obligatoriamente y muchas veces le dicen de la escuela, mire, con que venga una vez a la semana está bien, digamos. Hay toda, y eso yo creo que es importante y ustedes nos pueden ayudar mucho. Hay mucha estigmatización con los niños Sename. Es como los niños de hogares, digamos, o sea, llegó un niño de hogar y si se pierde un lápiz, todos miran al niño de hogar. O sea, lo que señalaban inicialmente, aquí hay un tema instalado en la sociedad. Sí. Y quizás este trabajo va a permitir reposicionarlo, ¿no?, de otra forma y cambiar la mirada sobre los adolescentes y niños que han pasado por estos centros. Soledad, gracias por haber venido a conversar de este tema. Muchas gracias a por ustedes. acompañarnos. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias. 11 de la mañana con 19.